Saludos cordiales. A efectos de discutir acerca de lo que entendemos por transepistemología, es necesario comenzar con el término epistemología, introducido por el escocés James Ferrier en 1854, que en su obra titulada Fundamentos de la Metafísica propone la división de la filosofía en dos ramas, la epistemología y la ontología. Desde entonces ha habido diversas variaciones idiomáticas para referirse a esta disciplina. Un ejemplo de ello es lo que sucede muy frecuentemente con el inglés al usar la palabra epistemología, mientras que en alemán es teoría del conocimiento, utilizada como sinónimo de nociología y de epistemología. La nociología, según UGAS 2016, se refiere al conocimiento general. Estos señalamientos conducen a una aproximación conceptual de la epistemología, concibiéndola como una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir, estudia y evalúa el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico y desde este punto de vista se aproxima a la filosofía de la ciencia. La epistemología se constituye además en una disciplina filosófica que discute sobre la ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento. En atención a estos señalamientos se puede establecer que la epistemología responde a las siguientes interrogantes: ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son las condiciones en que es posible conocer? ¿Cómo se comprueba la pertinencia científica del discurso disciplinar? Tales planteamientos son respondidos por la nociología como teoría del conocimiento general, que pretende esclarecer qué es el conocimiento, su esencia y relaciones, así como por la epistemología como teoría del conocimiento científico, asumido como una reflexión crítica que sustenta y valida la ciencia como filosofía de la ciencia. Buscando aproximarse a un concepto de conocimiento, se puede señalar que este es el proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad en que él mismo está inmerso como sujeto de estudio. Asumiendo que el conocimiento se genera en los sujetos como un proceso y puede ser entendido como el saber consciente y fundamentado que es capaz de comunicar y discutir. Es un acto consciente e intencional del sujeto para aprender mentalmente las cualidades de la realidad. El conocimiento es un sistema de interrelación sujeto-realidad capaz de desarrollar métodos y parámetros propios para su aprehensión. Por ello, lo que caracteriza a la ciencia actual no es la pretensión de alcanzar un saber verdadero, sino verdades consensuadas. No puede pretender la meta ilusoria que sus respuestas sean definitivas, ni siquiera probables, en razón que su avance se encamina hacia una finalidad infinita, la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más profundos, más generales, y justificar sus respuestas. En el estudio de la epistemología es necesario retomar el problema del conocimiento, según su posibilidad, origen y esencia. En el primer caso destacan tres corrientes epistemológicas que tratan de darle respuesta, como son el relativismo, el pragmatismo y el criticismo. El relativismo plantea la incapacidad del conocimiento humano para establecer verdades universalmente válidas. El conocimiento es relativo, subjetivo y está influenciado por la historia. La justificación de verdad y de las teorías científicas depende de los paradigmas y marcos conceptuales. Algunos pensadores relativistas del siglo XX son Hegel y Dilthey. El pragmatismo, por su parte, plantea que el conocimiento científico solo puede ser verdadero en función de sus consecuencias prácticas y la satisfacción de necesidades. Entre sus pensadores de origen se encuentra Peirce y más recientemente a Rorty. Por su parte, el criticismo plantea una actitud crítica y reflexiva frente al conocimiento humano. Desarrolla afirmaciones válidas a nivel universal e independientemente de los sucesos contrastados mediante la razón.
Su creador es Kant. En relación al origen del conocimiento se plantean solo dos corrientes. El racionalismo, que afirma que la fuente del conocimiento es la razón, explica la realidad de modo deductivo. Su principal representante es Descartes, en tanto que el empirismo señala que la experiencia sensorial es la base, origen y límites del conocimiento. Sus fundadores son Locke y Bacon. Descartes demostró que las matemáticas eran el epítome de la razón pura, el conocimiento más confiable del que se podía disponer. Bacon señaló que se tenía que preguntar directamente a la naturaleza, colocándola en una situación en que se viera forzada a suministrar sus respuestas. En cuanto a la esencia del conocimiento, en esta época se plantean 5 corrientes: el idealismo, el realismo, el constructivismo, el evolutivo y la memética. El idealismo reduce el conocimiento a una actividad del espíritu e identifica lo real con lo racional, a la realidad con el sujeto de conocimiento, y aún lo que no se puede ver puede ser conocido. Algunos pensadores de esta postura son Platón y Kant. Por su parte, el realismo sostiene que el ser humano solo puede conocer lo real, únicamente cuando su juicio es acorde con la realidad. La realidad que se puede conocer es fundamentalmente un constructo de la mente. Los pensadores más reconocidos son Aristóteles, Tomás de Aquino y Russell. Por otra parte, se puede hablar de un realismo científico, según el cual la realidad se puede conocer a través del método científico, y la ciencia proporciona la mejor descripción de la realidad objetiva. Algunos pensadores son Lenin y Hartmann. Asimismo, de un realismo epistemológico, que plantea que el mundo es independiente y es conocible en muchos aspectos, inclusive no observables, aunque perfectible y parcial. Un pensador de esta postura es Popper. La epistemología evolutiva plantea que el conocimiento es producto de la evolución biológica, por lo que pretende investigar y describir tanto las capacidades para conocer como los productos de éste, que en el hombre son la ciencia, la cultura y el lenguaje. Concibe la relación de cognición como una entre un organismo y su ambiente. Esta concepción parte de que la capacidad de conocer y las estructuras biológicas concretas relacionadas con este son producto de la selección natural. Para el evolucionismo, el conocimiento es solo un instrumento pasivo desarrollado para ayudar a la supervivencia. Un autor clásico es Skinner. La memética, por su parte, es propuesta por Darwin en el año 2000 y es la ciencia que estudia los memes y sus efectos sociales como unidad de transmisión de información. Ofrece un modelo evolutivo donde la transmisión no es genética, sino que las ideas se someten a un proceso de selección ejercido en este caso por la cultura. De ahí que se habla de transmisión autónoma. Para responder a los problemas del conocimiento desde una nueva racionalidad, emerge la transcomplejidad como una opción que permite dar cuenta de aquellas inquietudes epistemológicas que, según Mesa 2015, no lograron ser resueltas por la modernidad. De ahí que define la epistemología transcompleja como una nueva forma enunciativa y de interpretación que se presenta como transepistemología y que es edificada desde el principio de incompletud-completud. Al respecto, Peña, también en el año 2005, señala que es una epistemología que permite reflexionar, resignificar, repensar, resemantizar y contextualizar el conocimiento desde la multireferencialidad, pluridimensionalidad, transdisciplinariedad, sin menoscabo del orden cronológico en que se efectúa el proceso investigativo. El término transepistemología fue propuesto por Chavino en 2013 e implica una perspectiva hacia la reintegración de saberes dispersos en distintas disciplinas, con énfasis en la organización y contextualización cognitiva, por cuanto se asume que los procesos investigativos
no son realizables sin la complementariedad de las concepciones filosóficas que rodean la teoría del conocimiento para estudiar realidades interconectadas. Vemos entonces también los planteamientos de Lugo 2017 y de Balsa 2019 con respecto a la transepistemología. Con miras ahí caracterizando la epistemología de la investigación transcompleja, Chavino plantea en el 2010 5 principios transepistemológicos: la complementariedad paradigmática, la sinergética relacional, la dialógica recursiva, la reflexividad profunda y la integralidad. En este sentido, el principio de complementariedad paradigmática plantea que, aun reconociendo la diferencia entre los paradigmas tradicionales de investigación, es posible un encuentro epistemológico para dar respuestas a problemas complejos y transdisciplinarios. En palabras de Villegas et al. 2006, es un nuevo modo de producción de conocimientos que apuesta más a la integración que a la disciplina e intenta integrar la explicación del positivista, la comprensión del fenomenológico y la acción del crítico, buscando soluciones a múltiples situaciones de la vida cotidiana. Por su parte, la sinergética relacional implica el tránsito del quehacer investigativo individual al transindividual, donde se asume una visión investigativa constructiva, global y transdisciplinaria, que permita la generación de redes dinámicas y significativas en el marco de la investigación como acción colectiva, plural y transparadigmática, constituida por equipos de investigadores transdisciplinarios en el marco de la integralidad e interacción como óptica multiversa y la profunda reflexión crítica como vía de legitimación del conocimiento. En cuanto a la reflexividad profunda, Villegas 2005 y luego en el 2012 señala que es un proceso complejo de deliberación del pensamiento sobre el propio pensamiento, la interpretación de una experiencia para poder aprender de esta, lo que implica la relación sujeto-realidad, donde se observa el desdoblamiento del sujeto investigador en sujeto que observa y objeto observado por sí mismo. Para Balsa 2013, la reflexividad profunda es la reconfiguración conceptual de un conjunto de verdades, de un corpus teórico transcomplejo propio de la cognición humana, que se legitima tanto en el tránsito recursivo del pensamiento que conduce a una construcción teórica. Se fundamenta en el diálogo recursivo, es decir, aquel que abre caminos al razonamiento aductivo y permite la conjunción reflexiva de estilos de pensamiento, patrones de descubrimiento y estructuras de razonamientos. La dialógica recursiva, por su parte, implica la coexistencia paradigmática sin dejar de ser antagónicos. De lo que se trata entonces de impulsar un debate colaborativo desde las diversas visiones epistemológicas, de promover un cruce de voces para superar el fundamentalismo epistemológico e impulsar la reflexividad dialógica de la investigación. De acuerdo a Villegas 2012, implica que hay otras verdades posibles, otras miradas e interpretaciones que pueden debatirse, implica una postura crítica. Y evidentemente todos estos principios nos llevan a la integralidad que se busca en la investigación, que implica mayor apertura, mayor profundidad y por supuesto la posibilidad de diversos aportes de las distintas disciplinas, teorías, autores y por supuesto metodologías. Sá, Estela y Silva en el año 2015 proponen otros principios epistemológicos como son la relación parte-todo, el pensamiento en contexto, la ciencia epistémica, el conocimiento en red y las descripciones aproximadas. El principio de la relación parte-todo denota que las propiedades de las partes solo pueden entenderse por completo a través de la dinámica del conjunto,
Proyectando los puestos del pensamiento transcomplejo, la realidad debe ser comprendida en su contexto social, político, humano, ecológico, estético, entre otros. Bajo el principio del pensamiento en contexto, los procesos de investigación para captar las relaciones, interacciones e implicancias de los fenómenos multidimensionales y de realidades complejas requieren del pensamiento y la actitud de un sujeto investigador capaz de organizar todos los elementos que forman parte de tal realidad y de los fenómenos. Con respecto al principio de la ciencia epistémica, implica el cambio de la ciencia objetiva a la ciencia epistémica, lo cual incluye la comprensión del conocimiento y una nueva narratividad científica académica. En cuanto al principio de conocimiento en red, demanda dejar de lado la linealidad de los procesos de investigación y pasar a las interconexiones, y en relación al principio de descripciones aproximadas, se asume que todos los conceptos, teorías y descubrimientos son aproximados y no definitivos. A efecto de caracterizar cada paradigma, es importante, según Sandin 2003, considerar las dimensiones teleológica, ontológica, epistemológica, axiológica y metodológica. Para este autor, la teleológica responde a ¿para qué conocer? ¿Cuáles son los fines o propósitos de la investigación? La ontológica responde al qué, cuál es la naturaleza de la realidad social. La epistemológica responde a la relación entre el quién y el qué. ¿Cuál es la relación del sujeto con la realidad? ¿Cómo se conoce? ¿En qué medida el conocimiento es seguro? La metodológica responde a cómo llegar a conocer o cómo proceder para conocer. Estas dimensiones están entrelazadas entre sí, no solo porque las respuestas dadas a cada una de estas están fuertemente influenciadas, sino también porque en ocasiones será difícil distinguir los límites entre una y otra. Por su parte, la interrogante acerca de si la transcomplejidad puede asumirse como un paradigma, Fernández en el año 2006 plantea que se trata de un transparadigma, donde puede habitar lo lógico y lo paralógico, lo racional y lo irracional, el azar y lo necesario, la coherencia y la incertidumbre, sin exclusión del arte, en fin, sin sacrificar la totalidad del mundo, incluida su armonía estética. Tal planteamiento coincide con mi opinión, que desde el año 2009 he venido tratando de desarrollar el transparadigma transcomplejo. En tal sentido, he generado sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Su teleología, es decir, el fin último de la investigación transcompleja, pudiera estar orientada a comprender, explicar, transformar y recrear nuevas realidades. Por su parte, la dimensión ontológica asume que la realidad a conocer por la acción investigativa es compleja, es decir, multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y por ello también construible. Asume los distintos niveles de la realidad como espacios de aproximación posible. De acuerdo a Fraca 2006, la realidad se encuentra en el espíritu y este a su vez se halla en la realidad. Al respecto, Chavino 2017 señala que la realidad se percibe como incierta, volátil, multiversa, indeterminada, en permanente reticulación, imbricación y reestructuración, real y virtual. La dimensión epistemológica se basa en el supuesto de la reflexividad, para lo cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto. El sujeto forma parte del universo que conoce y como tal es inacabado, determinado e indeterminado, a la vez en construcción y constructor. Significa y es significado por otros. En este enfoque se supera la disyunción sujeto-objeto y se enfatiza el momento relacional, de articulación, de coproducción conjunta de la realidad, que hemos denominado la intersubjetividad vivencial cotidiana en proceso de posicionamiento.
o también objetividad dinámica, subjetividad caleidoscópica, pero que solo puede ser alcanzada de modo aproximativo. Considera la producción de conocimientos de la base emocional intuitiva al lado de la lógica racional. Todo al mismo tiempo, en la unidad y la multiplicidad. El conocimiento se asume como un producto complejo y transdisciplinario, en permanente transformación, readecuación y resignificación. González y López en el año 2017 señalan que el desafío de la investigación transcompleja está en que los sujetos y objetos se entrelazan y religan en un complejo y sinérgico movimiento, conocer, conocerse. Chavino 2017, por su parte, postula el restablecimiento de puentes entre el sujeto y la realidad, enlazándolos, implicándolos en una dinámica de interacción, reticulación, imbricación, de las que surge el conocimiento, permitiendo generar convergencias. Por su parte, la dimensión metodológica plantea la complementariedad metódica, que no vamos a tratar en este momento porque corresponde a otro seminario. En el campo de la investigación transcompleja se ha venido utilizando el término de ontoepistemología, en vez de utilizar separadamente los términos ontología y epistemología, como tradicionalmente se ha hecho y como se ha mantenido en la descripción de la matriz transcompleja. Esto en el entendido que en esta nueva cosmovisión investigativa no hay una total separación entre el sujeto y la realidad que investiga, y que ambos se relacionan recursivamente en el proceso de producción de conocimiento. Es importante señalar que este término no es inventado por algunos pensadores de la transcomplejidad, como se señala algunas veces en cierto tono despectivo. Así, Paco, 1997, citado por Monterrosa en el 2011, señala que las teorías del conocimiento no deben separar la ontología de la epistemología, sino que se debe hablar de ontoepistemología, en la que no existe separación entre las cosas que se conocen, la realidad, y cómo se conocen, la relación sujeto-realidad. La ontoepistemología brinda así al investigador una ruta de reflexión permanente en cuanto al abordaje de la realidad a estudiar, que permita dilucidar cómo se logra el conocimiento. Otro aspecto que caracteriza la transepistemología del pensamiento transcomplejo lo plantea Chavino 2017 en su espiral transcompleja, pero dejemos que sea ella misma quien nos lo explique. Desde el enfoque integrador transcomplejo y por ende desde la investigación transcompleja, dada su apertura, flexibilidad y complementariedad, el abordaje investigativo pudiera estar orientado teleológicamente, en su caso más completo, a comprender, explicar y transformar la realidad. De tal manera que la intención es emplear nuevas visiones de entrelazamiento epistemológico e integrar y facilitar la conexión entre estos posicionamientos de pensamiento. En ese sentido, en el año 2017 propuse la espiral transcompleja como un imaginario de pensamiento y acción investigativa para abordar realidades complejas y transdisciplinarias. En este sentido, el conocimiento se entiende, se asume como un producto complejo, transdisciplinario y aproximativo, el cual se genera desde la conjunción o la reticulación de 4 o más fases según el requerimiento de la realidad que se investiga y obviamente según la intencionalidad del investigador. De tal manera que en la espiral transcompleja podemos ver sin orden, sin ningún criterio de linealidad, la necesidad de cumplir con las siguientes fases. Una fase descriptiva, orientada a la comprensión, a la intelección, es decir, un abordaje cualitativo, interpretativo, hermenéutico, fenomenológico de la realidad. También una fase de explicación o esclarecimiento
que pretende un abordaje cuantitativo, positivista, racionalista de esa realidad. También se asume la necesidad de una valoración, transformación o transmutación, que sería el abordaje crítico y dialógico. De tal manera que, como se puede observar en la imagen, es un bucle espiralado de imbricación de multiperspectivas del conocimiento, generado en las fases anteriores, esa reflexibilidad multilógica que posibilita la emergencia recursiva de nuevas implicaciones epistémicas. La espiral transcompleja asume como necesario la utilización de multimétodos, los cuales pudieran ser desde imbricación de métodos propios de cada enfoque epistemológico, es decir, métodos del enfoque positivista, métodos del enfoque fenomenológico o métodos del enfoque crítico. También puede ser de diversos métodos de un mismo enfoque o combinación, adaptación de los anteriores desde el principio de complementariedad paradigmática y metodológica. Debo insistir que no existe linealidad alguna en el abordaje de tales fases. En consecuencia, se puede comenzar por cualquier fase de la espiral. El cumplimiento de estas fases conlleva a completar la espiral transcompleja, de tal manera que es sumamente necesaria la presencia permanente de la reflexibilidad multilógica durante las fases anteriores, durante cada una de esas fases, lo cual denota la emergencia recursiva de nuevas epístemes desde múltiples perspectivas. Lo que se quiere hacer notar en este caso es que no hay linealidad, no hay un principio, no hay un final. Todo esto debe adaptarse, adecuarse al problema que se está investigando, a esa realidad, a las necesidades de la investigación, a las intencionalidades del investigador. La idea es que sea un proceso abarcante, un proceso recursivo, un proceso que integre todas las posibilidades de conocimiento. También la espiral transcompleja del conocimiento alude a la transepistemología, ¿no? Que de alguna manera intenta trascender la visión aislada de una sola dimensión paradigmática, la cual de forma excluyente no es suficiente ni abarcante para estudiar las realidades multidimensionales, las realidades complejas, las realidades interconectadas, de tal manera que se asume la necesidad absoluta de la complementariedad de esas diversas concepciones, epistemologías, en un intercambio sinérgico, en un intercambio transdisciplinario. Y también pues denota la necesidad y pertinencia de fomentar nuevas formas de conocimiento en todos los ámbitos y dominios del saber. De tal manera que pensar en la transepistemología conduce a reflexionar en torno a la necesaria coherencia epistémica entre las actuales tendencias de pensamiento que resitúan la investigación como una acción colectiva, holística, integral, multiparadigmática y la generación de conocimiento, que en consecuencia se concibe como un producto transdisciplinario y complejo en permanente transformación, readecuación y resignificación. El último aspecto para caracterizar la transepistemología es la matriz epistémica, que para Villegas y Silva 2019 es la manera de conocer en un determinado contexto. Sus elementos pueden variar, pero en el caso de la investigación transcompleja involucra una cosmovisión propia, la transciencia, el enfoque integral transcomplejo, los principios transepistémicos y la transmetodología, como se muestra en la lámina. La cosmovisión transcompleja, si bien no fue planteada por Edgar Morán, al tratar de definir lo que se entendía como tal, se partió de una sentencia suya. Así en 1986 señala
que una nueva transdisciplinariedad se convertiría en la práctica, en el sustento operativo metodológico del paradigma de la complejidad. Entonces, la confluencia de estos dos planteamientos dan origen a una nueva cosmovisión, la transcomplejidad, que asume algunos postulados de cada una de estas posturas. En esta visión ya no caben actitudes excluyentes o rivalidades. Se asume la complementariedad epistémica de un discurso multipartes a través de un diálogo entre iguales, pero desde las características específicas de cada disciplina o ámbito del conocimiento. Todo este trabajo de encuentro de saberes desde la transcomplejidad requiere el aprendizaje y desarrollo de metodologías de trabajo en equipo, de redes y de integración entre diferentes disciplinas y especialidades que pueden estar dentro de una misma disciplina. Para ello es preciso que los protagonistas de estos diálogos transdisciplinarios alcancen un grado de madurez académica que debe reflejarse en la apertura hacia otros campos, con la certeza que estos pueden aportar elementos de novedad al trabajo investigativo. Surge entonces una nueva concepción de la ciencia, la transciencia, que pretende entender el mundo a partir de redes e interrelaciones, que dada su gran complejidad se estructura en tres vertientes: ciencias naturales, sociales y espirituales, en un verdadero diálogo transdisciplinario. Se accede hacia el encuentro de la imbricación de ontologías y epistemologías, hacia la unidad del conocimiento en permanente construcción. El conocimiento producido es entonces aproximativo y referencial, producto de la integración de saberes científicos y humanísticos, populares y cotidianos, los de otra cultura, interculturales y las vivencias. El enfoque integral transcomplejo se puede asumir como una visión de investigación de vanguardia, porque en lo complementario trasciende las fronteras epistémicas y metodológicas para generar una visión más aproximada de las realidades presentes en los diferentes planos en que el hombre se posiciona. Ello requiere de interconexión, de interrelación de los investigadores que en un esfuerzo sinérgico puedan llegar a consensos que aporten al conocimiento y por ende implica posiciones de encuentro y desencuentro en el mundo de las ideas. Implica unos principios epistémicos o transepistémicos que den cuenta de la integralidad que busca esta postura investigativa. Ya habíamos hablado de estos principios, no obstante los podemos resumir señalando que implican una teleología múltiple como finalidad de la investigación, una ontología compleja en cuanto a la naturaleza de la realidad, una epistemología de la complementariedad recursiva en la relación entre el sujeto y la realidad. Y en este sentido, la recursividad implica movimiento por la realidad e impregnarse de esta en distintos momentos, de distintas maneras, siendo en alguna ocasión espectador y en otras protagonista, pero comprendiendo que en cualquier parte de la trama los papeles pueden cambiar, siendo ello fundamental para la comprensión de la realidad. En esta matriz epistémica se plantea una axiología vivencial que asume la incertidumbre, lo cambiante, al ser humano en interacción con la naturaleza, respetando las diversas formas de vida tan complejas como el propio humano. Una razón trans que no se conforma con valorar los aspectos tangibles de la realidad, sino que aspira a comprender lo sensible, lo invisible al ojo del investigador, la vivencia y los sentimientos de las personas, el cambio y sus diversas aristas, pero que no se queda ahí, sino que busca transformar cuando se amerite. Como se ha venido planteando, la investigación transcompleja implica necesariamente la complementariedad metodológica, que incluye la opción quanti, quali y dialéctica, y una actitud del investigador fundamentada en la intercolaboración con profesionales de diversas disciplinas, involucrándose con el fenómeno a través de diversas técnicas, por lo que requiere una actitud abierta a lo nuevo, a lo porvenir, que no solo invita a transitar por otras disciplinas, sino a integrarse en la búsqueda de una realidad más profundamente y más ampliamente.
Esta nueva cosmovisión y actitud transcompleja requiere necesariamente un lenguaje nuevo que se refleja en la intención del investigador y la multiplicidad de significados que puede ser limitada. De ahí que debe ser considerado en todas sus funciones: poética según el contexto, emotiva según el oyente, connativa con el hablante, fáctica con la atención y metalingüística con los códigos, de acuerdo a lo planteado por Nefedova 2005. Todo cambio de modelo en la ciencia exige un nuevo lenguaje, vivo, orgánico, cambiante y globalizante. Establecer un lenguaje transcomplejo no es una cuestión de coordinar terminologías o acuñar nuevas palabras artificiales. Tampoco es una cuestión de imponer una sola serie de categorías a toda temática. Gracias.